antes de Cristo. Recuerden que Jeremías se había quedado en Jerusalén, bueno, en Israel. La cautividad de Judá fueron llevados cautivos por 3 etapas o 3 deportaciones. Fue el antepenúltimo rey de Judá, Joacim, duró 11 años, y Nabucodonosor lo sometió y se lo llevó cautivo, y se considera que este tiempo fue del profeta Daniel. El penúltimo rey fue Joaquín, él duró solo 3 meses. Nabucodonosor sitió la ciudad y se lo llevó cautivo a Babilonia, junto con su madre, generales y oficiales, incluyendo en este caso, gracias al profeta Ezequiel. Los que fueron dejados en Jerusalén fueron los pobres y trabajadores sin oficio. El palacio fueron que llevaron en Babilonia, esto lo dice en Jeremías 52. Propósito en su momento con la deportación y todo lo que se llevaron a Babilonia, los príncipes, las personas que tenían mayor conocimiento o pudiera ser mayor aporte a la lo que ya se narra desde el profeta ese el tiempo de esa cautividad. Último rey de Judá, pues fue Sedequías, él duró 11 años, fue puesto por Nabucodonosor, a los 9 años de su reinado se rebeló contra él, y Nabucodonosor sitió Jerusalén quedado. Ezequiel usa visiones, señales y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios. Como ya vimos, fue contemporáneo a Jeremías y a Daniel. Es importante, si usted ya leyó o está en ese proceso de según el orden que tenga con respecto a las tareas, Jeremías y Daniel, va a poder encontrar un cuadro más completo de lo que estaba sucediendo en ese tiempo para el pueblo de Israel. Jeremías y Lamentaciones habla de un dolor gravísimo en lo que había quedado de la gente en Israel. En Daniel se habla desde la perspectiva ya en tierra de Nabucodonosor. Espacio del tiempo fueron 21 años aproximadamente, entre el 595 y 574 a.C. El marco histórico, mientras Jeremías ministraba al pueblo que aún permanecía en Judá, Ezequiel ministraba a aquellos que ya se encontraban en Babilonia, como resultado de 2 deportaciones anteriores. La caída final de Jerusalén estaba por acontecer en el año 586 a.C. ¿Qué entiende por ministraba? ¿Perdón? Tenía un ministerio. Tenía un ministerio. ¿Qué más? Enseñaba. ¿Qué más? Servía. ¿Qué más? Estaba a cargo. ¿Qué más? Todavía no llegamos a lo profundo que significaba ministrar. Todavía más. Están dando respuestas alrededor de sí, pero no lo que en sí. Parte, ministraba, cuando una persona ministra es que habla en nombre del Espíritu Santo, de Dios, da una palabra que trae consuelo, trae una palabra de exhortación, trae una palabra de comunión. Es decir, más allá de todo lo que me mencionaron, era tan profundo lo que tenía que hacer. Imagínense ustedes en la cautividad, o póngase un ejemplo, usted está, no 40 años, pero le voy a poner 6 meses en un hospital, 6 meses en la cárcel, 6 meses en cama, y alguien venga y le traiga palabra de Dios y ministra a su espíritu. Y le diga, levántate, así dice el Señor. O sea, era tan profundo y por eso quiero hacer énfasis en esta palabra, porque no es algo simplemente de oficio. No solamente era todos los atributos que dijeron alrededor de él, sino lo que él significaba para el pueblo. Era lo más cercano que podían tener de una palabra de Dios en un tiempo tan profundo de aflicción. Y esto va a dar sentido a lo que vamos a ver más adelante con respecto a su ministerio. Ok, versículo clave, por favor, si me acompaña a su Biblia, Ezequiel 36, 24 al 26. Quien lo tenga en línea, si me apoya leyéndolo. Amén. Capítulo 36, versículo 24 al 26. Adelante. Amén. Y yo
Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiadas todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Ok, muy bien. Fíjense bien. Todo lo que está diciendo ahí tiene diferentes connotaciones y si se queda en el 24, analice lo que primeramente está recordándole Dios, que los recogerá de las tierras donde han sido esparcidos y los traerá de nuevo a su lugar de origen. Hay una promesa. 25, esparcirá sobre ustedes agua limpia, serán limpiados de todas vuestras inmundicias. Es decir, el Señor sabe la condición de nosotros, pero establece una promesa de ser limpios, restaurados de la condición que tenemos de impiedad. En el 26, la promesa de darnos un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros o ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si usted ya es creyente, el 26 ya se cumplió en usted. ¿Sí? Ya el corazón de piedra que tenía antes de conocer el Señor, el espíritu amable, el espíritu que no correspondía al espíritu de Dios que con el cual vivíamos antes de conocerlo, quedó atrás. Puso Dios en nosotros una promesa con esto, un corazón nuevo que ame, un corazón que esté dispuesto a hacer cosas que jamás hubiera hecho usted antes de conocer a Jesucristo. Aquí esta palabra profética no solo fue para el pueblo de Israel, al día de hoy se sigue cumpliendo con todo aquel, ¿sí?, que es tomado por hijo, por todo aquel que es tomado por parte como pueblo de Dios. Entonces, subraya el 26, lléveslo en el corazón. Ya usted y yo pasamos esta promesa. Esto es lo que hablamos de las buenas nuevas de salvación cuando hablamos del evangelio. Esto es lo que es el evangelio a las personas que se les invita, que se les comparte, que se hace servicio en un retiro, en un momento de iglesia misma. Palabra clave, y conocerán que yo soy Jehová, se repite 65 veces. ¿Por qué creen que era necesario conocer? Ajá. Ya lo habían olvidado porque estaban en un país extraño donde había idolatría a los dioses y por lo tanto o eran sometidos para que creyeran en sus dioses o realmente ellos aceptaban porque sí. Ambas respuestas pueden tener un grado de estar correctas, pero hay un problema principal. Esas dos situaciones ya estaban en proceso cuando estaban en la cautividad, pero antes de la cautividad se les había olvidado quién era el Señor. Por eso fueron cautivos. Tenían que recordar y para eso tuvo que perderse prácticamente una generación ahí en el camino. Habían olvidado quién era Dios, estaban en libertad, tenían bonanza, eran bendecidos y de repente todo cambia. Y entonces sí, viene esta parte, pero no todos fueron Daniel. O sea, no todos quisieron no contaminarse con el corazón, con el alimento. No, muchos ya desde antes habían olvidado quién era Dios, el poder de Dios, quién había sido para sus vidas. Y hijo de hombre, refiriéndose a Ezequiel, 90 veces se repite. Son palabras claves que van a encontrar usted en este libro, refiriéndose Dios a Ezequiel, dice, hijo de hombre. Contenido, Ezequiel ministró principalmente a los exiliados que en su mayoría se resistían a sus palabras esperando un pronto regreso a Jerusalén. Sus mensajes tenían una gran nota de consolación, lo que comentábamos hace rato. ¿Por qué se resistían a sus palabras? Si a usted le diera una palabra de las que daba Ezequiel, híjole, eso es duro, ¿tá? También hablaba de lo que había en el corazón, pero si hubiesen entendido en aquel tiempo lo que Dios quería, hubiera podido haber un arrepentimiento pronto. Las visiones de Ezequiel se asemejan al libro de Apocalipsis, esto tiene mucho que ver con lo que ya también verán en su momento.
El profeta Daniel ya era famoso en Babilonia cuando Ezequiel profetizaba, capítulos 14 al 14, 20 y versículo 28 y 3. Tiene visiones parecidas a la del Apocalipsis con los seres vivientes. También tuvo una visión y profecía sobre la destrucción de Jerusalén cuando él ya estaba en Babilonia. El propósito es explicar a los judíos cautivos en Babilonia que la cautividad y la destrucción de su patria era el resultado de su rebelión contra Dios. Por eso es que tenían que conocer. Mire, hay un gran problema cuando conocemos de Cristo. Solamente nos quedamos con la salvación, cuando solamente nos quita el pecado y empezamos a vivir de una vida nuevamente que deshonra a Dios. Y podrá decir, ok, a lo mejor ya no está en el alcoholismo, drogadicción, el adulterio, todo aquello fosforescente que entre comillas ofendió a Dios en la primera etapa de nuestra vida, pero tenemos egoísmo, tenemos idolatría, tenemos falta de amor al prójimo, tenemos poco entendimiento de los ministerios con respecto a los llamados, tenemos poco entendimiento de hacer discípulos de las naciones, por lo tanto, vivimos en rebelión a Dios. Murmuración, chisme. Estoy hablando de la iglesia en la actualidad y de lo que hay en cualquier iglesia, ¿sí? Que vinieron tiempo de cautividad a través de una enfermedad, a través de una situación. Usted puede decir, pero ¿cómo voy a parar a la cárcel? Imagínese usted, situación típica de cristiano. Andan con el coche sin seguro y atropellan a alguien. No tienen para pagar la multa, no tienen para pagar el daño. Van a estar en la cárcel. Pero Señor, ¿por qué haces esto? Porque no fuiste diligente. Te enseñaron en la iglesia 3, 4 cursos sobre diligencia, sobre mayordomía, sobre administración de finanzas. Señores, que no sabía que era para eso. Estaba guardando de un mal mayor. Si este ejemplo básico puede ser captado, ya no hablemos de los demás que puso, como ahorita también mencioné más por murmuración, rebelión, todas las cosas que tenemos oponiéndonos a Dios y que solo por ser cristianos y haber aceptado la salvación que nos ofreció en la cruz, vivimos así. Eso era lo que le pasó al pueblo judío. O sea, es duro, es confrontativo. Esto es igual en estos tiempos, solo que es más difícil de comprender porque lo vemos al tiempo, lo vemos porque hay profetas o no hay tantos profetas como antes, y sí los hay. La palabra profética sigue vigente, el ministerio del profeta sigue vigente, pero no lo vemos así. Y dejamos que estos libros solo veamos, ay, qué necio era Israel, ay, es que si Israel era bárbaro, ay, es que si Israel le gustaba la idolatría, pero nosotros practicamos esto. ¿Qué también les llevaba ese? Dios en su misericordia iba a restaurarlos en un nuevo y santo pueblo, viviendo en una nueva y santa ciudad donde le adoraban. Esta promesa estando vigente también para nosotros. El llamamiento de Ezequiel. Ezequiel en los capítulos 1 al 3 es llamado en el año 5 de su deportación con el rey Joaquín, como ya decíamos, el segundo grupo de exiliados. En la primera parte hay una visión de la gloria de Dios, capítulo 1, y esto es referenciado a Apocalipsis 4, del 6 al 8. En la siguiente parte hay su comisión y mensaje, del capítulo 2 al capítulo 3. El inciso C nos refiere cuando se comió el rollo. Esta parte gráfica, pero esta parte espiritual. Ezequiel no tenía palabras. Ezequiel admitía que no tenía con qué poder hablarle al pueblo de Dios y pide ser lleno de su palabra. Dios pone su palabra en él. Lo mismo que en teoría nosotros debiéramos pedir. A veces estamos aquí queriendo servir, queremos ministrar, queremos hacer algo para el Señor, pero no comemos esta palabra. Aquí en Antiguo Testamento, lo que antes se conocía como bosquejo, se hace un parteaguas en los que están como discípulos. No todos hacen las tareas, no todos cumplen con los trabajos porque no quieren comerse esta palabra. Pero esta palabra es lo que le va a dar a usted vida y por ende va a poner vida en usted para darle vida a otros. ¿De qué les vamos a hablar? El Señor te ama, Juan 3:16, y no salimos de ahí. Metafóricamente. Metafóricamente, exactamente. Esto es lo que vamos a hablar, esto es lo que vamos a compartir, este es evangelio de nueva salvación para las criaturas, para todo el que ha creído en Jesús, que presenta, y lo van a ver
en Bosquejo 3 o Nuevo Testamento, está referenciado todo lo que viene atrás en el Antiguo. Por eso dice que es sombra y figura de lo que habría de venir. Necesitamos entender esta parte, si estamos llamados a servirle al Señor, que tengamos amor por la Escritura, de su responsabilidad de atalaya de Israel. Usted al día de hoy a lo mejor no va a estar de atalaya de Israel, a lo mejor ni siquiera va a estar de atalaya de la colonia, pero sí de su familia. Le guste o no le guste, y ese llamado implícito desde el momento que somos cristianos. Si usted es primera generación, con más razón. Si usted es segunda generación, permea la tercera, pero siempre vamos a tener una responsabilidad de estar de atalayas de lo que Dios haya puesto en nosotros. Esto lo puede ver a detalle, capítulo 3, del 16 al 21. Más adelante habla de la siguiente visión, que es la segunda de la gloria de Dios, en el capítulo 3, versículo 22 al 27. Posteriormente ve las aflicciones simbólicas. Ezequiel debe guardar silencio por orden de Dios. Otra cosa difícil de hacer como creyentes. Ezequiel estuvo mudo del año 593 al 586 antes de Cristo. Estamos hablando alrededor de 7 años, excepto cuando recibió una palabra directa de Dios. Mi hermano, con respeto se lo digo, hay 3 palabras que damos a las personas: la palabra de Dios, la palabra que Dios pone para dársela a las personas, o la que sale de nuestra carne. Si va a dar palabra de su carne, no la dé. Es que es muy bonito, es de buena voluntad, no la dé, porque está operando en la carne, y en la carne va a traer muerte. A veces decimos a las personas: ven, acércate a la iglesia, Dios va a arreglar tu problema. Y si no arregla su problema, ¿qué pasa con la persona? Es que tú me dijiste que iba a arreglar mi problema. Dios te puede ayudar. No sé si lo va a arreglar o no. No sé si va a restaurar tu matrimonio. No sé si lo va a hacer. No, porque Dios es bueno, y Dios... A veces hay personas que van a pasar procesos muy dolorosos. Y eso no quiere decir que Dios no esté en control, y que Dios no sea bueno, y que Dios no sea fiel. Pero a veces hablamos de nuestra carne, en nuestro sentir, y no dejamos que sea palabra directa de Dios. Aquí esto nos lo modela con Ezequiel. Si no tengo nada bueno que decir de Dios, mejor no lo hagamos, porque entonces estamos enseñando un Dios, un Jesucristo que no es el de la Biblia, y entonces lastimamos a las personas. Es más, a lo mejor usted tardó en llegar al evangelio porque alguien le presentó un evangelio diferente, y eso lo alejó un tiempo del Señor. Dice, quedó completamente libre de su silencio después de la destrucción de Jerusalén. Parte de ese silencio era necesario para que las palabras dichas, llamadas por Dios, no se olvidaran del corazón de las personas. 2, profecías en contra de Judá y Jerusalén. Pero Dios es bueno, sí, pero a veces es necesario que haya una profecía, una palabra que confronte, y esto es lo que tenía que hacer Ezequiel: el ladrillo y la plancha de hierro. Cuando medita todo el sentido en el cual Dios le hacía ver a Ezequiel así, cómo tenía que transmitirlo, desde que duerme de un lado, duerme del otro. Era tan específico Dios, y era tanta la obediencia de Ezequiel. Dice, se acuesta con atadura de Dios de un lado izquierdo, que comentó ahorita, 390 días para el incremento de bueyes, una profecía contra Jerusalén. En el inciso E nos habla de que se rapa la cabeza y la barba, algo contrario para su llamado, como serían esparcidos y derrotados. Esta forma de ilustrarlo era una forma tan gráfica que pudieran comprender no solo la palabra, sino el contexto de la palabra a través de la vida del profeta. Es tan complicado que a veces podamos entender que a veces tenemos llamados complicados con el Señor, pero son llamados. Gloria a Dios por cuando les toca la parte tranquila o light del evangelio, pero por algún momento vamos a pasar estas etapas. La Biblia dice que a los que juntamente padecemos con Cristo Jesús, vamos a padecer. En algún momento las cosas no van a ser tan claras, en algún momento nuestra situación, nuestro desierto va a ser testimonio para que Jesús sea glorificado. Y ese proceso y ese tiempo va a ser ilustrativo para muchas personas que estén alrededor de nosotros. Eso era lo que Dios quería hacer con la vida de Ezequiel: tomarla por muestra, tomarla para que pudieran ver cómo era lo que Dios quería ilustrarles. Como decíamos, afeitarse la cabeza y la barba. Ezequiel escenificó acontecimientos que pronto tendrían lugar en Jerusalén. Afeitarse, bueno, los judíos serían atacados y habrán matanza, filo.
Pesa y divide. Cuando le toca hacer esta parte, dice, la sentencia se llevaría a cabo de manera meticulosa y total. La Biblia enseña, no solo a quienes se quieren, diferentes formas, que será pesado a nuestro corazón. Y conforme a nuestras obras seremos juzgados. Y que ninguna palabra, hasta la más ociosa, tendrá lugar delante del tribunal de Cristo. Esto ya lo venía haciendo desde aquí. La quema, algunos morirían dentro de la ciudad. Cortar, algunos los matarían fuera de la ciudad. Envolver, algunos desterrados volverían a Jerusalén y la adoración pura seguiría existiendo. Esparcir, algunos serían esparcidos, pero no vivirían en paz. Era una forma gráfica de entender, era una forma clara de entender lo difícil que iba a ser esta etapa del cautiverio. No era necesario, jamás fue necesario. Si el pueblo hubiera entendido y se hubiera arrepentido desde antes, desde los profetas que venían amonestando sobre esta situación. En Jerusalén y no por los primeros postos fue ese grupo y todavía había gente y usted sigue en idolatría. Ya se le fue un hijo y seguimos en idolatría. Oye, el 6, en este tiempo de elecciones se va a ver si seguimos en idolatría o no. Tristemente el pueblo cristiano sigue en idolatría a la política. Me duele con todas las, pero como cristianos, ahí estábamos. No pusimos resistencia. Somos atrás. Y discúlpeme, pero si no lo entendemos, no sé si en otros países, teniendo en cuenta aquí los hermanos de otros países, pero bueno, también pasa. Eso es un claro ejemplo de lo que estaba haciendo Ezequiel. Pero recibiendo la despensa, recibiendo el bonito, educación, no tuvimos el coraje de decir no, gracias. Eso es lo que Ezequiel quería decirles. ¿Cómo es que siguen, si están viendo esta situación, sumergidos en el... Ese era el dolor de Dios. Hoy generaciones de niños se van a perder por esa decisión de que seamos que así como Ezequiel fue privado de lo que él más quería, así también los deportados a Babilonia se verían despojados de lo que era su orgullo y su fuerza, el templo y la ciudad de Jerusalén, cuya caída es inminente. No podían decir que él no le estaba doliendo y costando parte de este tiempo y este proceso. El pueblo se había envanecido, se había llenado de orgullo, consideraba que su fuerza era su sustento y no el Señor. Y aquí se veía reflejado con esa caída del templo y de la ciudad. En el 24:16 nos dice, la delicia de tus ojos. Otra traducción dice, la persona que tú más quieres. No hagas lamentación ni llores. El dolor silencioso de Ezequiel debe preanunciar la actitud de los deportados cuando Jerusalén cae en poder de Nabucodonosor. La llegada de esa noticia los dejará tan abatidos que ni siquiera tendrán fuerzas para celebrar los ritos del duelo por sus seres queridos. En la tercera parte del bosquejo nos habla de los mensajes de juicio contra las naciones, capítulos 25 al 32, Amón, Tiro, Egipto y Etiopía, naciones que cada una presentó características opositoras a Jerusalén. Aún en la perversión de Israel, el Señor tenía en cuenta lo que las demás naciones lo dañaban y traía juicio contra ellas. Trae profecías acerca de Israel y su restauración, capítulo 33 al 48. México va a enfrentar en los próximos 10 años o más un alto índice por la comunidad. Esto que va a suceder en las escuelas y que está formando a partir de este ciclo escolar va a traer un fruto, lastimosamente, en muchos años. Puede llegar a tocar a alguien de su familia. Sea atalaya y tenga la esperanza de la restauración. Porque si no conoce del Señor, va a decir que esto es normal, que hay otras formas de amar, que hay otras formas de formar familia. No es así. Esto, el Evangelio es claro. Mande, adelante.
Sí, adelante. Aparte de ser atalaya en casa, ahorita con el conocimiento que estamos adquiriendo en Cristo, también corresponde ser reyes y sacerdotes, ¿no? Sí, Parte de- sí, es correcto. Aquí es muy importante, aquí comentaba alguien en clase, si entra también el ser reyes y sacerdotes. Claro, estamos llamados a ellos. El atalaya no es más que un rey y un sacerdote, es una función particular específica de una actividad propia de alguien que es rey y sacerdote. Un rey y sacerdote tiene que ser implícito un atalaya. No siempre un atalaya es un rey y un sacerdote. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que es sumamente importante que sea conforme a la luz de esta palabra. Aquí mucha gente comete el error de ser atalaya a punta de biblias. Te vas a ir al infierno. Es que estás pecando contra Dios. Sí, se va a ir contra el infierno y está pecando contra Dios. Eso es una verdad, pero si usted se lo dice, no va a funcionar. Si no conoce del evangelio esa persona, no va a funcionar. Tiene que encontrar un equilibrio con las escrituras para esa persona como hablarle. Y aquí tiene que ser guiado una persona plenamente por el Espíritu Santo, porque ahí es donde nos equivocamos muchos papás. Somos muy duros cuando el hijo no quiere venir a la iglesia. Somos muy duros cuando no quiere conocer del evangelio. Y a veces no nos damos cuenta que no tenemos el equilibrio en casa. El cristiano es el principal actor de doble cara. En la iglesia es uno y fuera de la iglesia es otro. El pueblo de Dios carece de identidad. No es el mismo aquí que allá afuera. En su casa muchos ministros, muchas ministras son muy duros con el esposo o con la esposa. Y esto lo ven los hijos. Y lo primero que dicen, ¿de qué servirá tu iglesia? ¿De qué sirve tu Dios? Tenemos que mostrar el amor de Cristo. Por eso necesitamos la palabra, llenarnos de la palabra. Como primer beneficiado somos nosotros. Después, todo lo demás que estamos hablando. Y esto es lo que estaba haciendo en ese tiempo el profeta Ezequiel. Tenía palabras de consuelo. Tras la noticia de la toma de Jerusalén, se le permite ya hablar claramente al pueblo. Y este elemento de consuelo ya predomina en su profecía. Usted consuela cuando su hijo viene después de haber andado en lo que anduvo. Usted consuela a su hija después de haber andado en lo que anduvo. Usted consuela a su padre o a su madre después de haber andado en lo que anduvo. O lo reprocha, o lo hiere, o lo deja fuera. Desde aquí puede ver al hijo pródigo. No necesita llegar al Nuevo Testamento para ver aquí el consuelo. Vas a ser restaurado. Lo mismo habla el profeta Isaías, lo mismo habla el profeta Jeremías. Va a haber una restauración. Todos tienen tintes específicos. Sí, hiciste mal, pero va a haber en Dios una promesa de esperanza. ¿Cómo se lo vas a decir? Es que yo te dije que no te fueras de casa y anduvieras con esos amigos. No le dijo eso el padre al hijo cuando regresó. La Biblia para esto es, también nos hace advertencia a los pastores falsos de Israel y la venida del verdadero pastor refiriéndose a Jesucristo. Estos falsos pastores al día de hoy vamos a seguir viendo y por eso habla la Biblia y en el Nuevo Testamento que escudriñemos la Escritura, que meditemos la palabra, que seamos entendidos que en los posteriores tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, lo que refiere Timoteo. Siguiente parte nos habla del castigo Edom, del recogimiento y restauración de Israel. Edom. Si recuerda quién es Edom, pues viene de los edomitas, viene desde el tiempo de la separación, si es de los hermanos, corazón sentido contra el padre y hacen una vida difícil al pueblo de Israel. De la visión del Valle de los Huesos Secos, capítulo 37, un pasaje sumamente conocido. Medita en esa palabra y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Lo primero que le hace una pregunta de fe y la respuesta no tiene fe. No lo sé, Señor. Solo tú sabes. Ya está abrumado de todo lo que está viendo. Y entonces le dice, hijo de hombre, declara estos tus huesos y vivirán. Y viene la palabra profética. Y entonces reconoce delante de sí Ezequiel que él es Dios y que su palabra tiene poder y entonces repite lo que tiene que hacer. Si usted siente que sus huesos están secos, que los de su familia, vea a Cristo, vea a Dios, vea al Espíritu Santo con su palabra. ¿Qué tengo
para poder hablar. Yo no sé si mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, mi abuelo, mi abuela, mi hijo, mi hija se convertirá a Cristo. No lo sé, pero tú sí sabes, Señor. Y en tu nombre echo las redes, como dijo Pedro. Ya no estará dividido Judá de Israel, otra promesa de restauración en el 21 y el 22. El templo y la tierra milenaria, ya hablando del futuro. Ezequiel lo visualizó 25 años después de la caída de Jerusalén. Cómo estarían distribuidas las tribus alrededor del templo. Lección espiritual: Dios nunca se olvida de los que fielmente buscan obedecerle. Si usted y yo buscamos fielmente obedecerle, tenga por seguro que el Señor nos tiene a sus pensamientos. Si no estamos convencidos de obedecerle, también ténganlo por seguro que Dios en su infinita misericordia también nos tiene en sus pensamientos. Quizás no para el propósito, para la bendición que quisiera, pero no. Quizás necesitamos un tiempo todavía en cautividad o en restauración, pero llegará un tiempo de libertad. Solo seamos entendidos y no esperemos que sea lo último de nuestros años, donde ya las fuerzas hayan ido, donde ya no tengamos para poder caminar. Yo siempre digo una parte que es muy importante de la Biblia. La Biblia nos enseña a vivir el cielo en la tierra. Todos tenemos la posibilidad de vivirlo. A veces nos tardamos 1 año, 10 años o 20. A veces morimos y somos salvos, pero nunca pudimos vivir el cielo en la tierra. No disfrutamos, en el caso de los varones, a la esposa, en el caso de las mujeres, al esposo. No disfrutamos a los hijos, no disfrutamos a los padres, no disfrutamos el trabajo, no disfrutamos el servicio en la iglesia, no disfrutamos nada. Una actitud pesimista, una actitud derrotada, una actitud lejos de identificar. Por eso Dios trae estas confrontaciones. El pueblo olvidaba con facilidad. Por eso hablaba hace rato los temas políticos, porque olvidamos quién es Dios y pensamos que un partido va a ser nuestro sustento, va a ser nuestra fortaleza, nuestro oportuno socorro en el día malo. Muy lejos estamos de confiar en Dios y eso ha pasado por nuestro corazón. Así venga usted y levante manos aquí en la iglesia. Debemos entender esto, porque si no, cuando venga una temporada como vemos en Ezequiel o en Lamentaciones, híjole, qué doloroso es. Si usted ya leyó Lamentaciones, no te ve nada. Cuando vemos Lamentaciones, cuando vieron Lamentaciones, lo doloroso que era comerse a los hijos, ver los baños de sangre. ¿Lloró? No nos sale una lágrima por los baños de sangre que hay en Chihuahua o en Veracruz o en otras partes. Estamos muy lejos de vivir un evangelio práctico. Sabemos palabra a veces, pero no tenemos el corazón. Los profetas, esto era su responsabilidad. Qué duro es entender el puesto o el llamado de un profeta, pero qué bendito es saber que Dios tiene misericordia de usted y de mí, a pesar de que no le hayamos sido el mejor.